que las pruebas te agobien casi hasta desmayar. Ya no estás a la aventura en esta tierra, de Cristo tú eres una eterna propiedad. En la lucha no estás solo, quien te ha dicho. Cristo es siempre el invicto capitán. De la mano te lleva en el conflicto, Él va al frente, nadie te vencerá. Avanza en la batalla hasta la meta, no te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Avanza en la batalla hasta la meta, no te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Una patria gloriosa nos espera, no es con fuerza de hombres el llegar. El Espíritu del Dios omnipotente nuestras flaquezas Él perfeccionará. Este cuerpo mortal será vestido de la completa inmortalidad. Olvidaremos lo que aquí hemos sufrido y nuestras penas allí terminarán. Avanza en la batalla hasta la meta, no te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Avanza en la batalla hasta la meta, no te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Dice la Biblia que este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción y este cuerpo mortal se vestirá un día totalmente de inmortalidad. Un gran científico puede ser un conocedor de cosas muy extraordinarias en la vida, descubridor, creador de cosas como el que creó la luz, como el que creó la energía eléctrica, el que creó las naves espaciales, los submarinos, todos estos inventores de tantas cosas que han habido en la tierra y que existen, son de una jerarquía humana en su oficina, en su empresa, mayor que otro. Y dentro de las empresas, dentro de los ejércitos, dentro de los cuerpos policíacos, hay escalones de mando. Uno es superior al otro, pero cuando llegamos al conocimiento de Dios y estamos dentro de la congregación de los redimidos por la sangre de Cristo, allí el ingeniero tiene que guardar su diploma, su carnet de ingeniero, y es el hermano fulano. Es igual que aquel que no sabe ni escribir su nombre.
Estas son las líneas paralelas que nosotros debemos entender, que lo absoluto pertenece a Dios, lo limitado pertenece al hombre. Sin embargo, cada persona debe autovalorarse. Cada persona debe reconocer que vale por lo que tiene de Dios en su vida, por la conducta divina, por las cosas que Dios le entregó a su vida. Tiene un valor incalculable, pero vale para Dios. No podemos hacer alarde, ni enorgullecernos, ni creernos grandes en la tierra, porque no lo somos. Definitivamente Dios está en contra del orgullo, de la altivez, de la grandeza humana. La palabra dice que Dios al altivo mira de lejos. La persona altiva está en contra de Dios, de su palabra, de su poder. El humilde, la comunión íntima del Señor es con los humildes, con los pobres de espíritu, con aquellas personas que no hacen alarde a lo que tienen y alarde a lo que saben, sin caer en el extremo de acomplejarse por lo que no tiene, por lo que no sabe, y tampoco acomplejarse, tener un complejo de grandeza, de superhombre, de grande, de poderoso en la tierra, porque el hombre está limitado a muchas cosas. Yo quiero dejar en su corazón esta palabra importante, que el hombre debe tener confianza y seguridad en Dios y su palabra. Aquí el verso 7 de este Salmo número 112 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. La verdadera persona, el verdadero hombre o mujer que sirve, que teme a Dios, no tiene que tener temor, terror, miedo, pánico de malas noticias. ¿Por qué? Su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa confianza es la que quiero que usted entienda. El verso 1 de este salmo dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en cuyos mandamientos se deleita en gran manera. La persona que teme a Dios, que se deleita en la palabra, que se deleita en la ley divina, este hombre no tendrá terror de malas noticias. Esta persona, su corazón está firme, confiado en Jehová. Es precioso esa confianza absoluta en el Dios que nos creó y en su palabra. Dice el Salmo número 40 de la siguiente manera en el verso 4 y 5: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos entre sí. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Esto es maravilloso. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. 3 veces bendito aquel que su confianza está puesta
en Dios, en el Dios inmutable, en el Dios de la Biblia, en el Dios del Evangelio, en el Dios de la iglesia. 3 veces bendito el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y entonces, en forma testimonial, habla el salmista y dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas para con nosotros. Si yo anunciar y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Y esa es una grande realidad. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier ser humano que sirve a Dios y que ha transitado muchos años en esta tierra, no puede enumerar los milagros, maravillas, prodigios, portentos que Dios ha hecho en toda su vida a través de ese hombre, de esa mujer, de ese ser humano que sirve a Dios. Son incontables las cosas que nosotros vemos milagrosas todos los días de nuestra vida. El capítulo 17 del libro del profeta Jeremías me agradan mucho estos versos de la palabra, el versículo 7, y dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Eso es grande, porque no solamente confía, sino que la confianza de él plenamente está puesta en el Dios que lo creó, en el Dios al cual le sirve, de quien es, como dijo Daniel, de quien soy y de quien sirvo, y como dijo Pablo también, el Dios de quien soy y de quien sirvo. Muchos confesaron de quién eran y a quién les servían. Y aquí la palabra dice: bendito el varón que confía en Jehová. Eso es grande. Y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es importante, maravilloso, muy maravilloso realmente, porque aquí hace una alegoría, una comparación, una figura del hombre con un árbol, y un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Los árboles que están a la orilla de los ríos nunca conocen el verano, nunca saben de sequedad, nunca dejan de dar fruto. Hay árboles a la orilla de los ríos que todo el tiempo tienen frutos, porque tienen las raíces junto a las corrientes. Alabado sea el Señor. Que junto a la corriente echará sus raíces
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Hay árboles en lugares alejados de las corrientes de las aguas que cuando viene el verano todas sus hojas se caen. Parece como que se hubiera secado el árbol. El tallo, las raíces están profundizadas y están alimentando aquel árbol, pero no se le ve vida. Esto es lo que quiere decir la palabra. La persona que sirve a Dios y que está confiando en el Señor, que tiene seguridad en Él, sus raíces están puestas como los árboles en las corrientes de las aguas y no se darán cuenta cuando viene el calor. Su hoja estará verde. Eso habla de la vida de una persona. Se refleja en su rostro, en su cara, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Se refleja la vida. Si hay vida espiritual, la persona tendrá su corazón lleno de la palabra. Todo el tiempo estará hablando de la palabra de Dios. Hay gente que dice: me siento aburrido en esta casa porque aquí solo de la palabra de Dios hablan. Cuando la persona es como este árbol que presenta aquí la escritura, que sus raíces están a la orilla donde están las fuentes de las aguas, sus hojas son verdes, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el año que viene el verano, la sequía, lo seco, lo difícil, un verano, una falta de agua, una sequedad por meses, cualquier tierra se desquebraja, cualquier hierba se seca, las raíces quedan ocultadas entre la tierra, la hierba desaparece hasta que no vuelve a llover. Pero cuando este hombre, este instrumento de Dios, el verdadero cristiano, que sus raíces están puestas sobre la fuente eterna, que es el Dios que nos llamó. Él es nuestra fuente inagotable. Él es la vida. Él no tiene, Él produce la vida. Él es la vida. Él es la gloria nuestra, la fuerza nuestra, la fortaleza nuestra. Y en un tiempo difícil como el que estamos viviendo en la tierra, se necesita realmente tener una confianza clara, concreta, de lo que Dios puede hacer con nosotros. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Absoluto significa que existe por sí mismo, independientemente de cualquier relación o comparación con cosas concretas. Por eso este término es aplicado al Dios Altísimo. Él existe por sí mismo, no fue creado por el hombre, no es un ser creado. De modo que podemos decir confiadamente, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos decir
confiadamente. Es decir, basados en la confianza que el Señor es mi ayudador. Cuando tenemos esa plena confianza en su palabra, en el Dios de esta palabra, podemos hacer alarde de ese poder. Nosotros no podemos hacer y no debemos hacer alarde del poder nuestro, humano, económico, profesional, cualquier tipo de poderes que hayan en nuestra vida, pero del poder de Dios sí, porque Él es el soberano, Él es el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente Dios. Entonces yo puedo decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es importante que esa confianza absoluta en ese Dios todopoderoso nos pueda alimentar, sustentar, sostener hasta el último día de nuestra vida. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. La palabra nos muestra esta confianza en algunos ejemplos. Esta confianza se manifiesta, alabado sea el Señor, el capítulo 32 del libro segundo de las Crónicas de los Reyes. Dice el capítulo 32, versículo 7: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué razón? Porque definitivamente había una amenaza de invasión con un ejército numeroso. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que después de estas cosas, el verso 1, y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, note esto, el verso 3 dice: tuvo consejo con sus príncipes y sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Y sigue una serie de estrategias, pero lo que me llama la atención es que este hombre dice al pueblo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria y de toda la multitud que viene, porque más hay con nosotros que con él. Aquí estriba la confianza de un verdadero hombre de Dios, de un verdadero cristiano,
No está viendo la amenaza, ni está viendo lo que viene a la espalda, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni de frente. El verdadero hombre de Dios está viendo al Dios de la palabra, al Dios en quien ha confiado, el poder de Dios. Y me agrada mucho cuando este hombre con sus propias palabras dice: con ellos está el brazo de carne, con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Esta es la confianza real y verdadera, la seguridad plena. Con aquel enemigo, con Sennacherib, con los sirios, venía un ejército numerosísimo, muchos cientos de miles, venían a invadir al pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Pero sabe que la seguridad, la confianza en la palabra es la que nos va a sacar a nosotros avante, adelante, en victoria, en triunfo, en cualquier situación que estemos atravesando en la tierra. Yo le digo a usted, hermano y hermana, amigo que me escucha, si usted ve la situación de muerte en la cual nos hemos tenido que enfrentar en el tiempo que vivimos, se ven venir días lóbregos, grises, días terribles sobre la tierra, en lo económico, terribles en la economía de las familias, de los países, del mundo. ¿Dónde está mi confianza? ¿En quién debo creer? ¿En la potencia del mundo? Esa puede caer en cualquier momento. Cualquier potencia económica se va a desplomar. ¿En quién puedo confiar? ¿Sabe que este hombre dice: no tengan miedo? No tengan miedo de esa multitud que viene con ese enemigo, porque más hay con nosotros que con ellos. Cualquiera diría: este hombre está loco, está diciendo que hay más con nosotros que con ellos. Pero con ellos viene una multitud de muchos miles a combatirnos. Nosotros somos menos. Eso es lo que se ve en lo natural, en estas cosas. Cuando hay confianza en la palabra y en el Dios de la palabra, no se miran las cosas materiales. Se tiene que ver con los ojos del Espíritu y mirar las cosas grandes y prodigiosas que hay detrás de lo material. Allí tenía que verse espiritualmente estas cosas. Más son los que están con nosotros que con ellos. Está incluyendo el cielo. El cielo tiene millones de ángeles. Y todo ese gran ejército celestial está a la disposición de los que servimos a Dios, de los que amamos a Dios. Es importante que esa confianza, esas dos frases, resaltaron, pusieron en evidencia lo que había dentro del corazón de Ezequías. Hermano y hermana, lo que usted diga, las palabras que salen de su boca, ponen en evidencia lo que hay por dentro. ¿Qué hay por dentro? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que cree?
La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo creo y tengo mi corazón lleno de la palabra, de eso voy a hablar. Esa es mi confianza. ¿Qué me importa lo que diga el mundo? ¿Cómo se hunda el mundo? Yo estoy parado en una roca eterna, una roca inconmovible, inconfundible, que es el Dios Altísimo, que es una roca que nadie podrá mover. Esas dos frases que salieron de su corazón, más son los que están con nosotros. Segundo, con ellos está el brazo de carne, con nosotros está Jehová. Y es así, el brazo de carne, el brazo del hombre, la mano del hombre se quiebra, se tuye, se paraliza, pero el brazo de Dios jamás. Alabado sea su nombre por siempre. Aleluya. Y dice en el mismo capítulo 32, el verso 20 y 21. Mire la confianza que este hombre tenía en la palabra y en el Dios de esta palabra. La confianza y la seguridad. ¿Qué sucedió? Dice el verso 20 del mismo capítulo 32 del segundo libro de las Crónicas. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Usted no puede estar clamando a otro lado, pidiendo a otra parte, buscando la fortaleza en otras cosas. Es en el Señor Dios de los cielos. Dice que ellos clamaron a Dios por eso. Y Jehová, escuche esto, y Jehová, dice el verso 21, envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Alabado sea el Señor. Qué tremendo es esto, porque el Señor destruyó a través de un solo ángel. Esa era la confianza que tenía Ezequías. Con nosotros está el brazo de Jehová. Hay más con nosotros que con ellos. En otras palabras, él dijo, hay unas desventajas asombrosas para ellos, y para nosotros hay una ventaja eterna. Con nosotros está el eterno Dios, el poderoso, el que vive. Y ese solo ángel en esa noche destruyó los capitanes, destruyó los jefes que estaban frente al ejército, destruyó los valientes y esforzados. Mire qué cosa más tremenda. Y cuando amaneció, 185,000 hombres que sacaban espada, que eran las cabezas de todo el ejército, de todo el pueblo que combatía, estaban muertos. Si nosotros confiamos en el Dios Altísimo, confiamos en su poder absoluto, vamos a ver prodigios, milagros, maravillas, portentos. Definitivamente, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo.
pero yo debo depositar mi confianza y mi seguridad en la palabra, en el Dios Altísimo. Este segundo ejemplo que quiero dejarle está escrito en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6, el versículo 16 y 17. Note esto, alabado sea Dios. Dice la palabra que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pero él dijo, el varón de Dios le dijo: no tengas miedo. Y note las mismas palabras que expresó Ezequías, que le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado de Eliseo vio el monte cubierto de soldados, de carros, de hombres de guerra alrededor de aquel monte, y él pensó que ese era el día de su exterminio, que allí se acabarían todas las cosas para ellos. Pero el hombre de Dios, el profeta Eliseo, le dice: no es así. Usted está viendo lo que ven sus ojos materiales. Lo que yo estoy viendo es otra cosa. Y eso es importante, hermano y hermana, que usted mire las cosas como son. Las cosas que vemos alrededor son materiales, son malas noticias, son pronósticos terribles. Si nos pusiéramos a oír todos aquellos que las redes sociales publican acerca de la situación que estamos viviendo, cualquiera pueda enloquecerse. Pero el verdadero hijo de Dios debe creer lo que vea en su espíritu. Por eso la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por vista, no andamos por vista, andamos por fe. Y creemos en la palabra y en el Dios de la palabra. Y lo que Él nos indique, lo que Él nos revele, lo que Él nos diga, esa es la realidad efectiva, la razón por la cual creemos y amamos a Dios. Esa es su palabra. Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Este hombre de Dios estaba viendo en su espíritu que también aquel monte estaba rodeado de carros de fuego, de gente de a caballo, pero no eran personajes naturales, eran personajes sobrenaturales. Eliseo le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es la certeza, la fe, es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero que se espera. En este tiempo que nos ha tocado vivir,
Indiscutiblemente tenemos que vivir bajo la seguridad de Dios, la confianza divina en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Tenemos que tener esa seguridad para poder sobrevivir. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada cristiano debe saber que si Dios lo salvó y le dio la capacidad y la responsabilidad para ser un instrumento útil en sus manos, por tal razón debe tener confianza en lo que Dios le ha dado. En sí mismo hay gente muy bendecida por Dios, pero no son capaces de creer que Dios es capaz de utilizarlos, que Dios es capaz de levantarlos. La palabra dice, hablando de Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo para su familia en un tiempo muy difícil, limitado. Todos los demás estaban en las cuevas escondidos. Y el ángel del Señor apareció debajo de un árbol, de una encina, y le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Qué está diciéndole a este hombre? Aparte de que Dios está con él, este ángel está declarando que este instrumento es un instrumento valiente y esforzado. ¿Qué quiero decirle, hermano y hermana? Que usted no puede desestimar, desvalorizar su vida. No puede acomplejarse diciendo que no es capaz de hablar, que no es capaz de actuar, que no es capaz de hacer nada por la causa del Señor. Va a llegar el momento en que Dios traerá un despertar poderoso en la tierra, un avivamiento poderoso. Y tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dado. Yo no puedo ni desmejorar ni desvirtuar lo que Dios me ha dado. No puedo ponerme en un plano de inutilidad. Hay gente cristiana que son inútiles, que le tienen miedo a todo, se sienten acomplejados, que no pueden hablar, que no pueden cumplir esas responsabilidades que Dios les ha dado. Hay que confiar absolutamente en Dios, pero Dios ha confiado en nosotros. Dios ha depositado su confianza en el hombre que fue creado a imagen y a su semejanza. Dios le ha confiado muchas cosas, y quiero decirle algo, que Dios nunca hará lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer. Nunca hará Dios lo posible. Las cosas posibles son para el hombre, las cosas imposibles son para Dios. Las cosas reveladas son para el hombre, y las cosas ocultas o secretas pertenecen a Dios. Pero Dios nunca hará lo que yo puedo hacer. Bendito su nombre por siempre. Por tal razón debo tener confianza de sí mismo, en que Dios me ayudará, en que Dios me levantará. Así como le dijo a Gedeón: eres valiente y esforzado, con esa fuerza salvarás a Israel. Esa es la postura.
lo que Dios le ha dado a usted, lo que Dios me ha dado a mí. La palabra dice en primera carta a Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, pero cuidado en la manera de hablar, cuidado en la manera de pensar. No podemos pensar que como inservibles, tenemos que pensar que somos útiles en las manos de Dios, que tenemos un gran privilegio, que Dios nos ha encomendado cosas extraordinarias, grandes, poderosas, y vamos a dar el paso para hacerlas. Y quien pelea las batallas, quien da la victoria es el Señor, pero Él esperaba y necesitaba un instrumento en sus manos. Bendito sea su nombre por siempre. La palabra habla claramente acerca de un hombre imposibilitado. El capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Y hay una palabra que me llama la atención, que el Señor le dice, la gente le dice a este hombre. Marcos capítulo 10 verso 49. Dice la Escritura: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, oiga esta palabra, ten confianza, levántate, te llama. Esto es muy importante. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Le están diciendo los demás que estaban allí, porque este hombre empezó cuando se dio cuenta que Jesús, el Señor, pasaba por allí. Él empezó a gritar, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esas voces las escuchó el Señor, y dice que deteniéndose, Él se detuvo en el camino porque el hombre aumentaba el volumen de gritos pidiendo misericordia. Y cuando el Señor se detuvo, entonces dice que mandó a llamarle. Y solamente con mandar a llamarle, con decirle, venga, acérquese, fueron y llamaron a este hombre que estaba ciego, diciéndole, ten confianza. Y eso es lo que a muchos cristianos les falta. A muchos instrumentos de Dios que oran, que ayunan, que buscan el rostro del Señor, pero se sienten imposibilitados, se sienten que no son capaces, se acomplejan. Dicen unos, yo no sé hablar en público. Otros dicen, yo no sé evangelizar. Otros dicen, yo no sé hacer nada. Pues nadie nació aprendido. El Señor se detuvo y todos le decían, ten confianza, levántate, te llama. El solo hecho de que Dios se haya fijado en usted, en mí, ya es grande. Habiendo tantos millones y millones de hombres y mujeres en la tierra, que Dios se haya fijado en usted, que Dios se haya detenido
en el camino por mí, eso es grande. Eso es muy grande. Glorifico y alabo a Dios por el día en que Él se detuvo en el camino para esperar la reacción de mi vida, para esperar salvarme, perdonar mis pecados y liberarme de las cadenas que me ataban. Eso es grande. La confianza en lo que Dios me ha dado, en lo que Dios le ha dado a usted. La confianza en las capacidades que Dios nos ha dado. Debemos ponerlas por encima, alabado sea el Señor, por encima de nuestra propia vida. Gloria al Señor. Dice el capítulo 25, verso 15 de Mateo. Glorificado sea Dios. Estas son las capacidades que Dios nos ha dado. 25 de Mateo, verso 15, dice la palabra: y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. A cada uno de nosotros Él nos ha dado conforme a nuestra capacidad. Él sabe cuál es nuestra capacidad. Él sabe qué podemos hacer. Él sabe para qué servimos. Y Él nos ha dado una capacidad extraordinaria. Esa capacidad extraordinaria que nos ha dado, que nos ha confiado, que nos ha conferido, que nos ha establecido. Esa capacidad tenemos que explotarla, tenemos que utilizarla, porque aquí dentro de esta misma parábola dice que aquel que recibió un talento fue y cavó y lo escondió, y el Señor lo llamó siervo inútil. Esas capacidades que usted tiene, que Dios le ha dado a usted, que Dios me ha dado a mí, tenemos que ponerlas en acción, en funcionamiento. Dios afinará todas las cosas. Dios nos dará las palabras. Dios nos dará la sabiduría. Dios nos dará las capacidades. Es Él. Usted lo único que debe ser es un instrumento útil en las manos de Dios. Y decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, haciendo una referencia a este hombre, el gran Saulo de Tarso. El capítulo 9, el versículo 15, dice la Escritura lo que Dios le dice a aquel discípulo. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Dios le está hablando a Ananías, a un discípulo que no era muy conocido, pero Dios sí lo conocía. Y le está diciendo: vaya a orar por este hombre llamado Saulo. Era un perseguidor de la iglesia por ignorancia. Perseguía a los hijos de Dios porque era ignorante de las cosas eternas. Pero Dios enfoca, y es lo que quiero que quede en su corazón. Dios enfoca las capacidades de cada persona. A cada uno le dio conforme a la capacidad que Él lo capacitó. Y cuando se refiere a este instrumento, a este Saulo, le dice:
instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ese era un instrumento, y cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. Y no podemos echar por la borda, echar por tierra. No podemos minimizar la capacidad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Él espera que todas las cosas que nos ha confiado, que nos ha dado, la palabra dice, al que mucho se le dio, mucho también se le pedirá. Y al que más se le confió, más se le demandará. Todas las cosas que Dios nos ha confiado a nosotros, que nos ha dado, de esas cosas vamos a dar cuentas. La palabra dice claramente en la epístola a los Filipenses, el capítulo 4, el versículo 13, y ya voy terminando. ¿Sabe qué dice esta palabra? Que es muy común en los labios de los hijos de Dios. Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él, porque de Él viene mi fuerza. Él es mi confianza. Él es mi seguridad. Él es mi fortaleza. En Él debo creer. En Él debo confiar. En Él debo esperar. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que cierre sus ojos. Y usted, amigo que me escucha, hoy hay una gran oportunidad para que usted pueda recibir a Cristo en su corazón. Esta es una hora especial para su vida. Si usted quiere reconciliar con el Señor, recibir a Cristo como Salvador personal de su alma, pide perdón al Señor.